cámaras han desfilado diversos delegados y observadores de distintos países. Comandante, explíquenos por qué Cuba no firmó los documentos de esta conferencia. Porfirio Díaz fue un militar mexicano y presidente de México en 7 ocasiones, y en total ocupó la presidencia por 30 años, un lapso sin precedentes en la historia de México. Porfirio Díaz fue parte fundamental en la historia de México, ya sea por sus logros militares, conseguir ser presidente por más de 3 décadas, abrir la puerta a inversión extranjera o por ser el detonante del movimiento social mexicano más grande del siglo XX, la Revolución Mexicana. Aun con un polémico Díaz, este era un apasionado de los avances científicos de su época. Además, era una figura reconocida mundialmente por los cambios que estaba haciendo en México. Dicho esto, no era raro que varias personalidades del mundo le mandaran obsequios, y uno de ellos fue el fonógrafo, que recibió por parte del inventor Thomas Edison. Como agradecimiento, Díaz decidió agradecerle a Edison el 15 de agosto de 1909, a través de una carta y un mensaje grabado en un cilindro de cera. Todo esto fue ya hace 110 años. La grabación original está catalogada como la más antigua que se tenga registro en México, y el pequeño mensaje dura no más de 2 minutos, y así es como era la voz de este expresidente, que vivió hace más de 100 años. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Thomas Edison fue un empresario e inventor que ha logrado patentar 1093 de sus inventos solo en los Estados Unidos. Sus inventos han tenido una gran influencia en todo el mundo, como el fonógrafo, la cámara de cine o la bombilla eléctrica. Todas ellas ayudaron a la creación y el desarrollo de nuevas industrias en todo el mundo, pero en particular, sus invenciones contribuyeron en las telecomunicaciones, y sus avanzados trabajos no eran más que una continuación de su primer trabajo como radiotelegrafista. Además, se le atribuye la creación del sistema de generación y distribución eléctrica, un avance crucial para el mundo industrializado moderno de hoy en día. Y bueno, he aquí el cómo era la voz de este gran inventor, Thomas Edison. I don't think anything of Einstein's theory because I can't understand it. Fue un científico, inventor y naturalizado estadounidense que contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones y a la tecnología de la aviación. Tras una serie de trámites que luego se convertirían en reclamaciones judiciales, logró patentar en 1876 el teléfono de los Estados Unidos. Después de ello crearía la Bell Telephone Company, la cual tendría como objetivo la implantación del teléfono como medio de comunicación a escala internacional. Muchos otros inventos ocuparon gran parte de su vida, como la construcción de la hidroala o estudios en el campo de la aeronáutica, además de realizar investigaciones sobre la escucha y el habla, así como los experimentos en aparatos para el oído. Y bueno, para saber cómo era la voz de este inventor está este pequeño mensaje. Alexander Graham Bell. Fue un inventor, ingeniero y físico estadounidense de origen serbocroata, y es muy conocido por sus numerosas invenciones en el campo del electromagnetismo, desarrolladas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sus numerosos trabajos ayudaron a forjar las bases de los sistemas modernos de distribución eléctrica, y todo ello contribuyó al surgimiento de la segunda revolución industrial. Su carácter, su enfrentamiento con Edison y el halo de misterio que rodea algunos de sus descubrimientos hicieron que Tesla se convirtiera en un científico muy popular a partir de los años 90, con una abundante bibliografía disponible de su vida y de sus mejores obras e inventos. Y el cómo hablaba y sonaba la voz de este gran inventor era así. Power is everywhere present in unlimited quantities. I can drive the world's machinery without the need of coal, oil, gas or any other fuel. El afamado físico alemán de origen judío es considerado como el científico más importante, conocido y popular del siglo XX, mundialmente conocido por su famosa teoría de la relatividad especial y sus múltiples trabajos en el campo de la física hicieron que dedujera la ecuación de la física más popular,
la equivalencia a más energía, la cual su ecuación es E es igual a mc al cuadrado, al igual que sería ganador de un premio Nobel en 1921 por sus numerosas contribuciones a la física teórica, y no por su teoría, ya que el científico que se le encomendó revisarla no la entendió, y temieron correr el riesgo de cometer un error. Y para conocer cómo era la voz de este gran científico, he aquí un fragmento del cómo se escuchaba. We should strive not to use violence in fighting for our cause, but by non-participation in anything you believe is evil. Fue un famoso gángster de Estados Unidos, de los años 20 y 30, aunque su tarjeta de presentación decía que era un vendedor de antigüedades. Al Capone comenzó su carrera de delincuente en Brooklyn, antes de trasladarse a Chicago y convertirse en la figura del crimen más importante de la ciudad. Sus negocios se centraban en la comercialización de alcohol, que en aquella época era ilegal, el negocio de apuestas, suplantación de identidad y por supuesto la evasión de impuestos, delito por el cual será encarcelado. Su caída se produjo en los años 30, cuando fue encarcelado por el gobierno por evasión de impuestos. Fue sentenciado a 11 años de prisión y enviado a la prisión de Alcatraz, en donde moriría en 1947 a consecuencia de una neumonía. Aquí un fragmento de una entrevista en donde podemos escuchar cómo era la voz de este famoso gángster. I came to Chicago with $40 in my pocket. My son is now 12. I'm still married and I love my wife dearly. We had to make a living. I was young. Ernesto Guevara, mejor conocido como Che Guevara, fue un político, revolucionario y guerrillero comunista argentino, nacionalizado cubano. Fue uno de los comandantes de la Revolución cubana, además de desempeñar cargos en la administración y gobierno de Cuba, sobre todo en el área económica, y ser uno de los representantes en el área diplomática de ese país. Su figura es un símbolo de relevancia mundial, despierta grandes pasiones en la opinión pública, tanto a favor como en contra. Además, es una de las imágenes más reproducidas en todo el mundo y que es utilizada para uso simbólico. Y en este fragmento de una entrevista podemos escuchar el cómo era la voz de este revolucionario, conocido como Che Guevara. Área de clausura. Nosotros opinamos que es un documento que contiene muchas partes positivas, pero que no ataca a fondo las raíces del mal de Latinoamérica. Fue una científica polaca pionera en el campo de la radiactividad. Fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas áreas, en física y química, y la primera mujer en ocupar un puesto de profesora en la Universidad de París. Sus logros incluyen los primeros estudios sobre radiactividad, término que ella misma acuñó, el aislamiento de isótopos radioactivos y el descubrimiento de 2 nuevos elementos, el polonio y el radio, así como haber sido ganadora de 2 premios Nobel. Lamentablemente murió en 1934 a la edad de 66 años a causa de una anemia plástica, causada por la exposición a la radiación de los tubos de ensayo con radio que guardaba en sus bolsillos y la construcción de unidades móviles de rayos X en la Primera Guerra Mundial. Y aquí unas palabras que dijo al momento de recibir la medalla de oro del Colegio Americano de Radiología. Collège américain de radiologie et de la Société américaine de radiologie pour le témoignage d'estime qu'elle m'a apporté ici et auquel je suis extrêmement sensible.